La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Y estamos en Radio Universidad de la República, República al Día, el espacio que nos permite conversar con los compañeros de trabajo de la universidad, de las diferentes sedes. Hoy día estamos con Mabel Pérez. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, Andrés. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias, Mabel. Siempre un gusto hablar. Nosotros conversamos a veces por temas de trabajo, de vinculación con el medio. Mabel, tú eres jefa de carrera de psicología de la sede Ñuble, ¿cierto? Pero me gustaría que te presentaras un poco profesionalmente, académicamente, personalmente. Exacto, sí, tal como dices tú, Andrés, soy la jefa de carrera de psicología en la sede Ñuble. Soy de profesión psicóloga y también con un magíster en pedagogía para la educación superior. Y realicé este magíster en educación superior también porque la docencia me invitó. La verdad, no la busqué mucho, sino que ella me buscó, me encontró y me integró en este proceso que la verdad ha sido bastante gratificante, porque en la trayectoria de uno también le corresponde acompañar procesos de las personas, pero ahora me ha estado permitiendo acompañar procesos formativos. Entonces, en ese ámbito también de la docencia universitaria, he podido también eh, especializar un poco en el ámbito de la educación emocional, y ahí, en ese ámbito, he estado también moviéndome en lo que es la investigación, y ciertamente en este tiempo también mucho más atenta a lo que está ocurriendo también con el ámbito de la emocionalidad. Cuéntame un poco, sabemos que la situación es extraordinaria, de encierro en este caso, pero extraordinaria en términos de instabilidad, de todo lo que ha provocado la pandemia y sus efectos sociales, económicos. Es un factor de riesgo para la salud mental. Eh, ¿Cómo ves tú esa situación y cuáles son, de alguna manera, eh, las conductas de autocuidado que una persona debiese tomar para poder transitar de manera más o menos estable en esta situación compleja? Recién lo conversábamos, nos altera hasta la noción del tiempo, ¿cierto? Exactamente, tal como dices tú, estamos en un contexto de riesgo para la salud mental, y ciertamente que estamos llamados a promover, a pesar de este contexto de riesgo, que es un contexto que eh, no lo habíamos vivido como sociedad, como un grupo amplio. Han habido contextos de confinamiento, pero más bien individuales o en algunos contextos grupales. Pero la verdad, en este contexto social tan amplio de confinamiento, donde además hay otro elemento que tienen que ver además con la enfermedad, con, entender de que hay un contexto epidemiológico que es complejo. Por lo tanto, también cuando uno habla de autocuidado, generalmente lo que uno le recomienda a las personas es también tener cuidado de lo que está pasando con el ámbito cognitivo, de tener también mucho cuidado con lo que está ocurriendo, con cómo estamos manejando la información que recibimos, ya que estamos en el mundo de las comunicaciones, por lo tanto hay una cantidad de información enorme que también nos llega, y generalmente no tenemos la capacidad para poder filtrar esa información. Entonces uno le pide a la gente, la verdad, uno hace un llamado a resguardar la información con la que se cuenta, ya que el ingreso también de información a nuestro cerebro va a ir generando un mayor nivel de estabilidad, pero información real, que la gente también entienda de que es verdad que estamos en un contexto de confinamiento, es verdad que esto no tiene fecha de término aún, es verdad de que hay cifras de contagiados enormes, es verdad de que hay una situación social, económica compleja, pero por otro lado también reconocer las virtudes de este tiempo y que hagamos el ejercicio cognitivamente de saber
cuáles han sido los elementos positivos de este tiempo. Entender, por ejemplo, de que como ante ninguna otra pandemia hay una tremenda información que estamos teniendo y que es una información real. Sabemos cuál es el virus, también ya tenemos la ventaja de que en otros lugares lo enfrentaron con ciertas estrategias, que también nosotros podemos ejecutarlas, entender también de que la sociedad científica está trabajando en esto, entender de que a pesar de que no sabemos la fecha de término, esto es transitorio, no va a ser algo permanente, es algo transitorio. Esto va a terminar, tiene fecha de término. No podemos decir que va a ser el 30 de julio, el 30 de agosto, pero va a ser un tiempo reducido. Y tal como te decía, en este momento lo importante es que podamos además mirarnos en el interior, en este estado de confinamiento, y poder también ejecutar algunas tareas a diario que tengan que ver con mi propio autocuidado. Tal como decía al inicio, resguardar los temas de información. Yo creo que es bueno estar en las redes sociales, ver algo de televisión, pero tener cuidado con las cantidades de tiempo que estamos invirtiendo en eso. Hacer algunas cosas también que nos generen agrado, leer, escuchar música, compartir, en el fondo también con la familia en otro ámbito. Y además, ejercitarnos. Hay un número importante de personas que están en un contexto de teletrabajo, y hay un tema que tiene que ver también con el cuidado físico. Estamos en algunas posturas físicas que también nos están trayendo algunas dificultades, y eso nos está provocando también un estado de malestar mayor, que lo podemos en algún momento determinado asociar también a un estado de salud mental. Así que cuidar eso también, hacer acciones que tengan que ver con nuestro propio cuidado. Por otro lado, también uno dice a veces que hace este tipo de comentario a un grupo de la población que está en un contexto distinto a otro grupo de la población. Un grupo de la población que está en un contexto de mucha incertidumbre, un grupo de población también que está en un estado social y económico bastante deprimido. Por lo tanto, en ese ámbito también, si podemos acompañar hasta donde podamos hacerlo, intervenir también con las personas que están en condiciones socioeconómicas distintas a las nuestras. Ese tipo de acciones también nos pueden permitir visualizar y solidarizar con otros, y eso nos va a ayudar también a vivir nuestro propio confinamiento en condiciones distintas. Mabel, tú has hablado de bastantes cosas que son bien profundas también, porque suponen la capacidad que todos los individuos tenemos, pero que a veces no exploramos de poder hacer un alto, ¿cierto? Diría yo que muchos han hablado hoy día de que se ha roto esta burbuja del crecimiento permanente, de la felicidad, de lo imperecedero, a mano, algunos han llamado la felicidad sintética, otros llaman como esta idea del consumo felicidad. Y tú has hablado de la necesidad y la importancia de detenernos también, de detenernos y hacer una pausa. Y en ese sentido, ¿cuáles son como de alguna manera las orientaciones que tú darías? Por un lado nos has dicho, hay que tener cuidado con la información, filtrar esta información que nos llega, ¿cierto? Buscar espacios que nos alegren el día, que nos permitan reencontrarnos con aquellas cosas que siempre decimos que las vamos a hacer, pero que no podemos por, entre comillas, falta de tiempo. Pero ¿cómo hace eso una persona en la práctica? ¿Qué cosas crees tú que son como pequeñas guías para entender de que uno lo puede hacer sin sentir a veces culpa? Hay mucha gente que siente culpa, presión, ansiedad, de no estar haciendo nada, dicen. ¿Ah? ¿Cómo crees tú? U otros que están comprando mucho, se han elevado importante los bienes suntuarios porque la gente que está en su casa y que tiene algún tipo de dinero se empieza a endeudar para comprar cosas que supuestamente necesitaba. ¿Ah? ¿Qué crees tú que hay que hacer ahí? ¿Ah? Ahora, es que eso es importante lo que tú dices. En el ámbito de la salud mental no hay un recetario que sea masivo.
La verdad que va a depender también de la realidad de cada persona. Y ciertamente los psicólogos eso lo entendemos bien, pero el mensaje ahí es donde hay que transmitirlo también. Las indicaciones que uno pueda dar para grupos de personas no necesariamente le pueden servir a otros, pero voy a sostener de lo que tú decías también al inicio. Este tiempo ha tenido un regalo que ha sido el poder estar un poco más con uno mismo, con todas las angustias que eso ha significado, porque la verdad, todos hemos tenido temor, sin excepción de nadie, todos hemos tenido sensación de incertidumbre. Eso es lo normal y hay que enviar ese mensaje. Si usted tiene angustia, usted tiene pena, alguna sintomatología depresiva, es lo normal de este tiempo, ¿ya? Es lo que nos debería estar pasando. Pero ese ejercicio de poder mirarnos internamente de lo que nos está ocurriendo es un regalo de este tiempo. Entonces, aprovechémoslo. En lo concreto es eso, poder tener la mirada fija en el futuro, de poder decir, cuando esto termine, esto para mí va a ser una experiencia de aprendizaje. O si no, lo bien o mal que la hemos pasado durante este tiempo, lamentablemente no va a servir de mucho. Entonces, volver a hacer este ejercicio de mirarnos hacia adentro, darle un significado a lo que está ocurriendo. ¿Qué sentido le estoy dando a estar encerrado con las personas que más amo? Que también está significando tensión, que también está significando ya algunos roces. Pero bueno, este ha sido un tiempo también para reencontrarnos. Los tiempos de vacaciones, 15 días al año es muy poco. Entonces también hay una mirada algo romántica frente a ese tiempo que pasamos con los demás. Este tiempo ha sido, la verdad, un regalo que nos ha permitido estar en lo real y en lo concreto. Entonces, ciertamente que ha salido una cantidad maravillosa de cosas nuestras, pero también han salido cosas que son un desafío para estar en un encuentro con el otro. Pero después de que uno hace ese ejercicio también de estar con uno mismo, es bueno hacer el ejercicio de poder abrir también en forma no real la puerta de la casa, por decirlo, y poder mirar lo que está también ocurriendo a mi alrededor. Este ejercicio de encontrarme con el otro en un contexto también distinto, que tiene que ver con solidarizar y empatizar con realidades que otros están viviendo, es un muy buen ejercicio también de autocuidado, porque eso me permite poner mi situación en particular en un contexto distinto. O sea, no solamente soy yo la que me estoy desesperando, no solamente soy yo quien está sintiendo incertidumbre, sino que también hay otros que están en ese mismo contexto. Por eso yo me alegré mucho cuando la mesa social propone de que se deje de utilizar el término de distanciamiento social, porque la verdad que lo que necesitamos durante este tiempo es fortalecer lo social en un contexto distinto, es verdad, pero no podemos dejar de comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con eso, la verdad que durante este tiempo lo tenemos que fortalecer. Esas pequeñas acciones van a ir haciendo un aporte a nuestro autocuidado. Lo que tenemos que hacer en el fondo es un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Las redes sociales que podamos haber tenido antes de que empezara esta emergencia sanitaria, las tenemos que fortalecer y tenemos que disponernos a abrir las posibilidades de nuevas redes sociales que podemos durante este tiempo sostener y mantener. Mabel, ¿y cómo se ha dado este proceso en la carrera que tú diriges con tus alumnos, que al igual que cualquier persona también trabajan y viven en su cotidianidad, en este caso estudian, trabajan muchos de ellos, que están en esta cotidianidad? ¿Cómo ha sido ese fenómeno que tú has observado? ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Qué ha ido pasando también? Sabes que en los procesos, yo he hablado con educadores también de otros ámbitos escolares y de otras universidades también hemos compartido un poco la experiencia, y en el ámbito de la salud mental en contexto de estudio hemos ido un poco a la par también en fases, tal como la emergencia sanitaria.
Entonces al inicio tuvimos toda esta postura de novedad, de cómo íbamos a enfrentar este periodo que era un periodo distinto. Entonces ciertamente lo que hicimos en la universidad fue motivar a nuestros estudiantes a tener una actitud también de acoger lo nuevo, que entendemos también desde la psicología que lo nuevo nos genera cierto temor, cierta angustia porque es algo nuevo, pero lo que yo he podido percibir en los estudiantes, en la mayoría de ellos, es que la verdad que la capacidad de resiliencia, de poder irse adecuando a esta situación nueva, ha sido la verdad superada frente a cualquier expectativa inicial que pudimos haber tenido. Y a eso, te digo, a la actitud de los estudiantes, yo le sumo también el rol que han jugado los docentes, que ha sido un rol fundamental, fundamental. Han sido también un poco la institución del docente en el fondo acá en la sede de Ñuble ha sido quien ha permitido unir la impronta de la institución, la impronta de la universidad por mantener los procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes a pesar de la emergencia sanitaria. Ellos han recogido muy bien el espíritu de esa intencionalidad y lo han traspasado a los estudiantes en el contexto formativo. Entonces la verdad que ha sido un tiempo de poder agradecer la vocación. Mabel, desde esa perspectiva y hablando de la vocación, hablando de cuál es como el perfil de una persona o del psicólogo que uno anhela, ¿ya? Más allá de los perfiles profesionales de las universidades, de los proyectos formativos. ¿Cuál crees tú que va a ser o está siendo? Porque, tal como dices tú, aquí hay una situación compleja de la cual todos tenemos que tomar nota, aplicarnos por ser lo más ajustados a reducir los riesgos, ¿cierto? Aumentar nuestros factores de cuidado. Siempre se ha hablado que la salud mental es un área un poquito abandonada en la política pública y también en la cultura. Ahora un poco más, pero en general las personas no entienden que en el continuo vital uno necesita ciertos apoyos, contenciones profesionales. En ese sentido, ¿tú crees que el rol del psicólogo va a salir fortalecido después de esta crisis? Y si es así, ¿cuáles son las herramientas o habilidades que va a tener que desarrollar el profesional que quiera plantearse frente a este nuevo escenario, por ejemplo, la virtualidad, entre otros? ¿Sabes qué? Yo creo que es un desafío también en nuestros proyectos formativos, también en la impronta de la formación, de poder ir generando profesionales en el ámbito de la salud mental que sean capaces de pasar a una acción concreta, de que sean profesionales que de esta formación basada en los contenidos, después puedan pasar a la acción y de que nos aseguremos en el fondo de eso, de que los profesionales que estemos entregando a la sociedad sean capaces de impresionarse frente a la realidad, pero no quedarse detenidos, sino que puedan mirar la realidad y puedan accionar en lo concreto. Y que sean profesionales que, y ojo con esto, porque cuando hablo de una realidad, en el fondo lo que estoy poniendo son a profesionales del ámbito de la salud mental en un contexto social. Que el profesional del área de la salud mental no abduzca al sujeto de su contexto social, sino que tiene que tener las competencias suficientes para poder entender de que el sujeto con el cual trabajamos es un sujeto social. Por lo tanto, uno no lo saca de su propia realidad y lo lleva a un contexto de consulta y lo ve en ese ámbito, sino que vamos a tener que asegurarnos de que el profesional que se forme en la Universidad de la República tenga una tremenda capacidad de trabajo en equipo, tenga también competencias relacionadas con ir al encuentro de otros profesionales y poder en el fondo, en conjunto, generar acciones que propendan al cuidado de la salud mental del otro. Y eso también ha sido un regalo de este tiempo. Cuando uno ve que la mesa COVID, por ejemplo, entrega una propuesta en el ámbito de la salud mental,
y es una propuesta de un sujeto social. Y la verdad, eso nos anima y nos alienta, porque eso quiere decir que incluso es probable de que hayan políticas públicas después de esta emergencia sanitaria que sustenten en el fondo la idea de colaborar en este ámbito, en ese contexto, porque sabemos en el fondo que se vienen a futuro y en un futuro muy corto desafíos muy grandes en el ámbito de la salud mental. Los especialistas ya están hablando que terminando esta emergencia sanitaria se va a venir una emergencia en el ámbito de la salud mental. Por lo tanto, los profesionales que están prontos a salir en el fondo al mundo laboral van a tener que tener esa capacidad también de empatizar con esta realidad nueva, con esta realidad donde va a haber un número importante de la población viviendo también experiencias que tienen que ver con el estrés postraumático. Pero mayoritariamente es eso, fortalecer en el fondo en el ámbito formativo profesionales que puedan ver a un sujeto en un contexto sistémico, un sujeto, un individuo que no es solo, un individuo que no lo podemos mirar solamente desde los diagnósticos de manuales psiquiátricos o desde la clasificación internacional de enfermedades psiquiátricas, sino que lo tenemos que posicionar en un contexto social amplio. Y desde ahí, y desde ese contexto en el fondo, poder desplegar acciones que permitan fortalecer los ámbitos de su salud mental. Mabel, esta ha sido una agradable conversación y quiero terminarla haciéndote una pregunta que quizás te pueda sorprender por lo obvio, o quizás por lo más personal. Tú me dices ahí, pero eh, ¿por qué estudiaste psicología y por qué estudiar la psicología? ¿Por qué tratar de ser psicólogo? Sí, la verdad, yo tuve inquietudes desde la enseñanza media en estudiar psicología. Me llamaba mucho la atención la conducta del ser humano, y yo me preguntaba por qué. Y me acuerdo que una profesora jefe, en el liceo, cuando estudiaba en el liceo, me motivó y me estimuló. Después hubieron circunstancias de la vida que no me permitieron poder alcanzar el sueño prontamente, pero lo alcancé, lo perseguí, la verdad que no, me sostuve en eso hasta que lo pude concretar, y, y la idea inicial que tenía en el fondo también fue mutando un poco, en que no solamente podía saber el porqué de la conducta humana, sino que además después pude entender de que podía acompañar también procesos de cambio en el ser humano, y de que además, y después en el ámbito laboral, también pude descubrir que eh, podía desde el ámbito social también realizar y generar algunos aportes que tuvieran que ver con eso. Pero ciertamente mi desempeño profesional ha estado marcado por eso, por sostener al sujeto al centro de mi quehacer. El ser humano en el fondo es el objetivo de mi quehacer, y durante este tiempo ciertamente mis estudiantes, que me han sido también encargados junto a mi equipo docente para poderlos acompañar en este camino. Yo les digo a ellos cuando llegan a primero que son psicólogos en formación, que cuando entraron en el fondo se convierten en psicólogos y están en un proceso de formación, y que nosotros, sus docentes, les llevamos algunos años de delantera en este proceso de formación. Pero que ciertamente, no quiero ser muy soberbia con esto, pero, y es probable que a lo mejor alguien de otra carrera me pueda argumentar en lo que voy a decir, pero quienes entramos a estudiar psicología, hacemos dos caminos paralelos. Nos vamos formando en el contenido, nos vamos formando en lo teórico, pero también nos vamos formando nosotros. Entonces es vital que un estudiante de psicología disponga su espíritu para eso, para dejarse transformar también por esta profesión. Y es una transformación que no la terminamos nunca, porque la verdad que el encuentro con el otro, el encuentro con el ser humano, va generando también en nosotros esta maravilla de la transformación y del cambio, constante y permanente. Mabel, muchas gracias. Gracias por habernos brindado este espacio. Sabemos que los días de semana, como todos los días ahora, que son más o menos iguales, pero en este horario en que estamos haciendo esta entrevista también es un momento de cansancio, que quizás relajarse un poco, entrar
en una fase un poco más pausada, calmada, y te hemos molestado con esta entrevista. Ojalá que no sea la última, ni la primera, ni la última, para hablar quizás de otros temas que nos interesen, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que podrían ser temas, y que son temas, ¿no? Que podrían, son temas muy relevantes para la salud mental y sobre todo para la convivencia de todos los que estamos acá. Nosotros los hombres estamos recién aprendiendo a entender estas diferencias de género y a asumir también con criterios de tolerancia, de equilibrio, de ecuanimidad la relación con otros. Así que también en ese sentido, porque sé que es un área que te interesa y que tienes una formación en particular, también invitarte a tener otras cápsulas de este tipo. No, Andrés, muchas gracias a ti y al contrario, no fue ninguna molestia. Creo que ha sido una pausa en esta rutina laboral también que nos ha demandado mucho durante este tiempo. Así que te agradezco este espacio porque no solamente me sirvió para poder entregar algunas indicaciones en el ámbito del autocuidado, sino que también para poder mirar qué ha significado también personalmente este periodo de emergencia sanitaria para mi propia vida personal también y para mí como profesional. Muchas gracias, Mabel. Esto es República al Día, de Radio Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante.